de literatura infantil, crear obras dirigidas a los jóvenes, representa una experiencia gratificante y enriquecedora. Es un viaje emocionante donde la imaginación se entrelaza con la realidad, creando mundos que nos invitan a explorar nuevos horizontes. Hoy verá a la luz esta novela juvenil, Había una vez en una isla tropical. Doble gratificación para un autor escribir para los jóvenes, una población que siempre está buscando respuestas, y qué mejor que la encuentre en la literatura. La escritora y gestora cultural Dulce Elvira de los Santos nos presentó al director de la Biblioteca Nacional, quien a su vez felicitó a la audiencia por hacer presencia en el acto. La bienvenida puede darse con una sola palabra, pero uno no debe hacer eso realmente. Y debo decir que además de saludarlo, quiero felicitarlos a ustedes todos por estar aquí. ¿Por qué felicitar? Porque quienes están asistiendo a la presentación de un libro, que es un acontecimiento de mucha importancia. Pero este libro tiene la particularidad de que es un libro dirigido a la población infantil. El escritor o escritora que escribe para niños es un escritor, un autor diferente, tiene una marca diferente, porque ha escogido el género más difícil, pero que además de ser difícil, tiene la particularidad de que algunos creen que es el más fácil, que es una bobada. Porque uno puede escribir un libro de cuentos o una novela, y lo que se presenta esta noche es una novela para niños. Uno puede escribir un libro de cuentos para adultos y escribir todo lo que quiera, la palabra que quiera, corta, larga, vulgar, obscena, como le dé la gana. Incitar a la guerra, incitar al sexo, incitar a la violencia, lo que quiera. Pero quien escribe para niños no es que la ley penal se lo impide, no es que ninguna disposición, es el mismo autor quien tiene que imponerse los controles que impone la prudencia, la decencia y el deseo de construir obras que contribuyan a edificar mejor la sociedad. Donde hay poco incentivo para que escriba para niños. Otros países, y no necesariamente los grandes países desarrollados como los Estados Unidos o Alemania, tienen gran apoyo para esta publicación, incluso la literatura para niños en esos países es verdaderamente una materia de comercio. El libro infantil se vende en España, se vende en México, en los Estados Unidos y en Cuba, por ejemplo, que es una política del Estado publicar libros para niños y que tienen editora, porque también los países socialistas usan la literatura para niños también para divulgar sus ideas. No voy a decir que los otros estén exentos de eso, pero la literatura para niños lo que persigue es hacer que el niño disfrute. El libro para niños es un excelente regalo, un regalo que el niño tiene que tener derecho a usarlo como quiera, sentado en el piso, completarlo con su lápiz, con su crayón, porque el niño lo completa, le agrega cosas y eso tenemos que permitirlo, que lo dañe, como dirían los adultos. Señores, disculpen, mi discurso ha sido muy largo para decir bienvenidos sean todos a la Biblioteca Nacional. Geraldine de Saintis, laureada escritora de literatura infantil,
se disculpó por el hecho de no estar presente y nos envió una nota de voz manifestando su entusiasmo y regocijo por la puesta en circulación del nuevo texto literario producido por la escritora Eleanor Grimaldi. La novela infantil Había una vez en una isla tropical de Eleanor Grimaldi Siriel abre con la introducción del personaje central, Tomás, un niño que crece durante los difíciles tiempos de la dictadura trujillista en la República Dominicana. Vamos a saludar a Bonita Contreras, que está por aquí también acompañándonos. Ya saludamos a Margarita Luciano. Está también Joan Fuellao, otro escritor de literatura infantil, Cuento Bastón, nuestro querido Cuentacuentos. Por ahí está Rosina Anglada, promotora de la lectura, el poeta Tomás Castro, que vi por ahí también, que llegó ahorita. Qué bueno que nos acompañan en esta presentación de esta novela. Destacar el talento y la creatividad de Verusca Freixa, que fue la artista que ilustró algunas páginas de esta novela con su estilo inconfundible. Su portada ya nos transporta a diferentes escenarios dominicanos, así que vamos a escuchar sus palabras para ver cómo se dio ese trabajo entre la palabra y los dibujos. Buenas noches. Agradezco a la talentosa escritora de larga data, Eleanor Grimaldi Siriel, que me haya encomendado la tarea de ilustrar su valiente libro, esta novela para niños y jóvenes. Había una vez en una isla tropical. Aunque no viví, gracias a Dios, esa terrible era de la dictadura, sí he podido percibir a través de la lectura de este libro y algunos datos aportados por la propia autora, parte de lo que significó para ella y todos los dominicanos y dominicanas dicha era. Una época negra que ha marcado a toda una generación. Los ojos y el corazón de Tomás, el protagonista, son los mismos ojos y el corazón de Eleanor. Momento que queremos escuchar un fragmento de Había una vez, que es una frase mágica, ¿verdad? Que cuando se dice en la literatura, ya lo que queda es el misterio. Así que Levi NG nos va a leer un fragmento de Había una vez en una isla tropical. Los niños y la situación política. Pero como los niños no se involucraban en actividad política, corrían menos peligro. Aunque muchos niños y jóvenes fueron desaparecidos junto a sus familias, por eso el abuelo se preocupaba. Sofía, una amiguita de juegos con quien los niños montaban patines, llamó un día a Tomás por teléfono y le confesó que su padre había desaparecido. Y consideraba que lo mejor era irse a un pueblo del interior del país. Y pensó irse a vivir cerca del abuelo. En aquel lugar había montañas, ríos, una vegetación exuberante y muy poco calor. Además, allí estarían a salvo con su familia. Debo decir que
este capítulo es el que motiva a la escritora a regalarnos esta novela también elaborada. Gracias. Margarita Luciano, ¿verdad?, que se encuentra presente. El sueño de Penélope, Ternuras Ahora de María llegó el Lucía. momento culminante de este acto donde la autora Eleanor Grimaldi Sillier pues nos dirá Buenas noches a todos ustedes que están aquí acompañándome, a los miembros de la mesa de honor y a todos mis amigos, mi familia, miembros de mi familia. La tradición de la literatura infantil ha sido extensa desde la aparición de los cuentos clásicos, de las narraciones, poemas y fábulas que nacieron en China, India, Grecia, Roma, Italia y otros países. En la antigüedad y en épocas posteriores, la narración verbal y la lectura eran actos vitales en la vida de los pueblos y de los niños. Sabemos que después de la revolución industrial, de las ideas neoliberales y la globalización, se deterioran algunas tradiciones y afloran ciertos males que se han hecho comunes. Vemos cómo se deshacen las fronteras nacionales, con el afán del comercio y la materia prima, dando forma a un territorio que nos pertenece a todos. En este nuevo escenario se promueven intercambios culturales y nuevas percepciones acerca de la vida, los que afectan la capacidad lectora, con una consecuente pérdida de las mejores tradiciones, las distracciones en las redes, aunque positivas en un sentido, también son un motivo que atenta contra la lectura, la preocupación de ver un tanto detenida la teoría de la literatura infantil. Nos llevó a Margarita y a mí a escribir un texto sobre la teoría para colaborar con una herramienta para maestros, niños y jóvenes que pudiera ayudar al fomento del género y contribuir con técnicas para mejorar la lectura. Han pasado muchos años, desde los años 80, cuando nos iniciamos en esa vocación. Y gracias a Dios, muchos escritores se integran hoy a dar un nuevo giro para crear textos literarios que embellecen el panorama de la literatura infantil. He caminado junto a varios escritores y gestores por casi toda la geografía nacional, llevando la literatura para niños, tanto la que yo escribo como la que escriben mis colegas compañeros. Y sé que los pequeños, aún más que los adultos, asimilan historias y cuentos con inteligencia, pero también con una capacidad crítica. Las experiencias y el amor a los niños me hacen comprender que hay que seguir trabajando y que las generaciones de relevo sigan adelante, porque la literatura es en esencia lo fundamental para ayudarlos a sentir un amor real por la lectura, pero también a vivir emociones lúdicas, éticas y estéticas. Porque a través de la literatura los niños pueden llegar a ser mejores y cumplir el sueño de la superación y de la imaginación. Casi todos los textos que he escrito están relacionados con imágenes creativas, vinculadas a la patria, con la naturaleza y el amor hacia los seres humanos y a los animales. No me he podido despojar de mi naturaleza maternal y de haber ejercido un largo magisterio de casi 60 años y de la vocación de amar infinitamente mi identidad como dominicana. Y en ese fluir de la vida se despertó desde mi alma recientemente una escena de finales de los años 50, cuando siendo aún muy niña experimenté vivencias que hoy acompaño con un sentimiento imaginativo y que toca de manera subliminal una realidad que quisiera que jamás se repitiera. Era yo una niña, tenía una compañera de montar patines y de manera intempestiva ella perdió a su padre, como miles de niños lo perdieron en aquellos tiempos difíciles de los años 30 a los 60.
Esas imágenes quedaron impresas en mi alma y hace pocos meses afloraron en forma de una narrativa que, si bien el móvil no es enseñar ni advertir, pero sí lo hace de manera sutil. La literatura que escribimos está íntimamente dibujada con el pincel de nuestras almas. Los que escribimos lo hacemos desde lo que tenemos en el interior y apelamos a la fantasía, a las observaciones, a las elucubraciones fantásticas y a otros recursos que acuden a la mente de un escritor y hacen posible lo que logramos plasmar. Solo espero poner un granito de arena en el sentimiento de los dueños del futuro para que alimenten el amor hacia los libros, la naturaleza y comprendan que sin familias y sin una adecuada educación jamás podremos tener un mejor país. Permítanme hacer mención a lo referente a la dedicatoria de este libro. Este libro está dedicado a mis hijos, a mis nietos y bisnietos y a 3 tíos que tuve que han sido entes de inspiración en mi vida. Un tío paterno, hermano de madre de mi padre, Raúl Cabrera Suriel. Aquí está su hijo Raúl, por favor Raúl, ponte de pie. Quien fue un mártir de la dictadura, gracias Raúl, y formó parte del grupo de Mauricio Báez, sindicalista, y sabemos, firmó su sentencia de muerte cuando ingresó a ese movimiento. Y se negó ante las autoridades de la época a abandonar a los obreros en sus luchas sindicales. Aunque yo era muy pequeña y no pude tratar solo por haberse inmolado, sino por su integridad. Y admiro mucho lo que hizo a pesar de que tenía una corta edad, a sabiendas que perdería la vida, pero aún me duele la forma en que desapareció y el duelo que sufrieron sus huérfanos, que fueron muchos. Gracias Raúl, mi primo, por estar aquí. Igual dedico estas páginas a mis tíos Fernando Siliega Antón, un hombre que trabajó mucho por la educación y la justicia. En su casa funcionó un PRD aún estando mozo en el exilio. Fue atacado por los paleros de Balá por sus servicios realizados siendo juez cuando interrogó a los asesinos de los héroes de Mayo, mostrando honor y valentía, y cuyo testimonio ha sido recogido en documentos jurídicos por el Museo de la Resistencia, por el extinto doctor Franklin Franco, fallecido en años recientes. Mi tío participó en la Revolución de Abril y fue ministro del gabinete de Francisco Alberto Camacho. Y mi tío José Siliega Antón, en el 1978, ocupaba el cargo de director del registro electoral. Se ocultó para evitar la persecución y quizás la muerte, ante la oferta de millones de pesos porque le querían obligar a trastocar los listados de la Junta Central Electoral con el propósito de tergiversar la decisión del pueblo. Y no lo hizo. Por eso me inclino ante esos 3 hombres que habitan en mi memoria y en el corazón de los dominicanos. Su contribución a la democracia ha sido parte de su fidelidad para con el suelo que los vio nacer. Y con ellos 3, miles de hombres y mujeres que han dado su vida inmolándose para que hoy disfrutemos de una democracia en vías de mejorar cada día la vida de los dominicanos. Esa es la razón por la cual este breve texto cargado de emociones a las que yo no le encontraba explicación, porque de los 8 años que yo tenía a los 76 que voy a cumplir, ya ustedes se pueden imaginar, pero todo eso contribuyó a darme una explicación de lo que sucedía y a forjar en mi ser una aspiración de vivir en democracia. Siento un gran respeto por los escritores de libros para niños
porque ellos se atreven a trabajar por los que sí saben querer, como decía Martín. Termino mis palabras manifestándoles que solo anhelo para el futuro de mi patria honestidad de sus ciudadanos, valentía para afrontar cualquier abuso o tipo de intervención extranjera o dictadura, y que los niños progresen y se beneficien de una educación de calidad. Gracias, Rafael Peralta Romero, a la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Rafael Peralta Romero ha sido un amigo en las lides literarias desde hace mucho tiempo. También es escritor de libros para niños, por acogernos en este lugar, parte del libro cultural de la República, empleados de la biblioteca, amigos, familiares, sobrinitas pequeñas, hijas de coral que están aquí, a mis queridas amigas Leiby, Berusca, Dulce Elvira, a Laura, porque nos va a interpretar una hermosa canción o dos hermosas canciones, a mi amada sobrina Judith, quien tomó un vuelo para acompañarme. Agradezco que ustedes llegaron a hacer presencia en el nacimiento de una obra sencilla, cargada de sentimiento humano, con el espíritu de reverenciar a los que se inmolan, poniendo su vida al servicio de lo más sagrado, la patria y la vida democrática. El mundo necesita paz y los niños necesitan libros y paz. También necesitan amor para crecer sanos y en armonía. Gracias del alma. Muy hermosa palabra, muchísimas gracias. Pues bueno, la doctora Laura Sánchez nos va a interpretar